Bienvenidas a todas a la clase. Hoy vamos a hablar sobre la parashá que nos compete para el próximo Shabbat. Se llama Parashá Korach. En esta parashá, según la traducción de la Torá con Rashi, dice que tocamos varios preceptos de la Torá. En especial, voy a numerarlos. El primero, precepto de custodiar la tienda, el Mishkan, custodiar el Mishkan, el lugar de reunión. La prohibición para los Kohanim de desempeñar el cargo de los Levín y para los Levín de desempeñar el cargo de los Kohanim, 18:13. Prohibición para alguien que no escogen entrar en el santuario, eso lo vemos en el verso 18:4. Prohibición de descuidar el cargo de lo santo, de descuidar el cargo de lo santo y del altar. Precepto de redimir el primogénito de un ser humano, aquí está en esta parashá. Prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico. Precepto de servir del servicio de los levín en el santuario. Precepto de dar el diezmo a los levín. Precepto para los levín de dar el diezmo del diezmo recibido. Ese es el tema general de nuestra parashá. ¿Ok? Entonces estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misbot que se encuentran en esta lista, en esta parashá de Korach. Como siempre, lo que hacemos es centrarnos en una parte de la parashá para poder compartir juntas y darnos una idea pues del tema de la parashá. Y precisamente vamos a hablar de Korach. ¿Qué fue lo que impulsó a Korach a hacer la rebelión contra Moshe, contra Aarón? ¿De qué sentimientos tenemos que guardarnos? Porque como veíamos cuando hablábamos de los espías, la parashá anterior, alguien preguntó, pero ¿por qué si dice que eran hombres honestos? ¿En qué momento se corrompieron? ¿Se acuerdan que le estudiamos? ¿En qué momento se corrompieron? Cuando los escogieron dicen que eran hombres. ¿Eran hombres? Hombres. Hombres de verdad. Y que no se refería solamente a su género, sino que eran hombres honestos, honorables. ¿En qué momento se corrompieron? ¿Y de qué debemos librarnos? Así está esta parashá, muy conocida por la mayoría, la parashá de Korach, hijo de Isahar, hijo de Kehat, hijo de Leví. Vamos a empezar entonces. ¿Están listas? Bienvenidas todas, concentradas. Dice que Korach tomó esta sección, es bellamente interpretada en el Midrash de Rashi, Tahumma, dice aquí, la Torá en capítulo 16 del libro de Bemidbar. Korach, hijo de Isahar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se tomó aparte así. Empezamos con las palabras. Se tomó aparte así, como Datán y Abirán, hijos de Eliab. O sea que estamos viendo que Korach no estaba solo, que tomó a otras personas y nombra también a Datán y a Abirán. Y On, el cual quiero que más adelante me recuerden y vamos a detenernos sobre él, porque después On no aparece. ¿Sí? Y aquí, siendo que estamos en clase de damas, qué importante citar esto para las que no saben qué fue lo que pasó con On y por qué se salvó o no se salvó. ¿Y quién lo salvó o no lo salvó? Entonces, On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén. Importante también que sepan de dónde descendían estas personas. Porque parte de la rebelión y del sentimiento que vamos a ver que tuvo Korach fue por un celo en que no estaba la tribu de Leví, que no era la tribu de Leví la que, según su entender, tenía que asumir el sacerdocio, sino que era Rubén por los primogénitos. Entonces es importante que lo tengan aquí, que los últimos que nombré, como Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, eran descendientes ¿de qué? De la tribu de Rubén. Datán, Abirán y On, hijos de Pelec. En hebreo la frase que se encuentra en este verso dice que es un tanto ambigua. De ella se podrá entender que solo On era hijo de Rubén, pero Datán y Abirán no. Rashi puntualiza que no es así. Y hay que entender la última cláusula, lo escribí en hebreo, que significa descendientes de Rubén, en referencia a todos los incluidos, Datán y Abirán.
O sea que hay como una confusión diciendo, no, solamente On, el hijo de Pelet, quien era descendiente de Rubén, pero Rashi comenta, los tres son descendientes de Rubén. Y ya les digo que es importante estos datos que les estoy soltando para entender un poco el sentimiento que se le produjo a Koraj. ¿Qué pasó con ellos? Cuenta nuestra parashá que ellos se levantan contra Moshe, pero no se levantan solos. Se levantan con un número de hombres. ¿Cuántos hombres? 250 hombres. ¿Sí? Pero estos hombres, al igual que estamos hablando de la parashá pasada, y recuerden que se dice que esta parashá vino antes, o sea que este acontecimiento que les estoy contando hoy de Koraj vino antes del envío de los espías. ¿Sí? En nuestra parashá pasada vimos los espías y sus sentimientos y lo que pasó y por qué se corrompieron y sus razones. Pero en realidad, en orden cronológico, aparece que primero fue este evento, la rebelión de Koraj. Entonces viene Miriam, la rebelión de Koraj y los espías. Sin embargo, en la Torah tenemos Miriam, los espías y Koraj. ¿Ok? Estos 250 hombres, al igual que cuando hablábamos de los 12 espías, no eran cualquiera. Estos 200 eran líderes de la asamblea. Volvemos al punto. Líderes. No eran cualquier persona, eran líderes. Ellos se congregan contra Moshe, contra Aarón, y les dicen, demasiado es para ustedes. ¿Sí? Pues en la asamblea entera todos somos santos. Ellos habían escuchado la entrega a la Torá. Ellos decían, nosotros también escuchamos, nosotros también, ya demasiado. Y entonces cuenta aquí que ese demasiado para ustedes, en verdad, quería decir, es que ustedes se han adjudicado a sí mismos mucha grandeza de la que ameritan. Fue una expresión despreciable. ¿Sí? Ya, demasiado ha sido para ustedes, ya han tenido mucho, ya han tomado mucho. En esta frase, la palabra dav no significa bastante, que es la acepción más usual que tiene en la Torá. Significa demasiado, y por eso aquí lo traducen demasiado. Koraj y sus secuaces se quejaban de que Moshe y que Aarón supuestamente había separado toda la grandeza para ellos mismos sin permitir, que otros también ocupasen puestos de grandeza. Entonces, cuando ahí dice demasiado es para ustedes, ¿qué en verdad están diciendo? Que ellos se quisieron tomar todo el liderazgo y que se quisieron tomar todos los puestos de grandeza y que no daban oportunidad a ninguno. ¿A qué se refería Koraj? De modo del hecho de que todos hubiesen escuchado las palabras que Hashem en el Sinaí apoyaba su pretensión. Koraj se refería especialmente a las palabras pronunciadas por Hashem a todo el pueblo de Israel justo antes de la revelación, cuando les dice, ustedes serán para mí un reino de ministros y de Kohanim. Recuerden, Koraj, los 250 hombres, estaban reunidos ahí, escucharon la Torá. Entonces en este momento dice, ¿a qué se refería Koraj? ¿Qué quería decir Koraj con esto de que todos son santos? Aquí en la asamblea todos somos santos. ¿Qué quería decir Koraj con esto? Pues él se está refiriendo en el momento en que él escucha la Torá y cuando Hashem dice, ustedes serán para mí un reino de ministros, bienvenida, y un pueblo kadosh. Koraj quería decir que puesto que Hashem mismo había afirmado que todos los miembros de Israel tenían ¿qué categoría de qué? De ministros, de Kohen. Todos compartían el mismo nivel de santidad. Entonces era falso que Hashem hubiera concedido una función sacerdotal exclusiva a Aarón. Ustedes que han escuchado de por qué Koraj se rebela, ¿cuál era la intención? ¿Por qué lo motivó a él a hacer esta rebelión contra Moshe? Muy bien por la explicación. Hay un evento que yo les conté al principio sobre el tema de la tribu de Rubén, que de dónde era On, que de dónde era Datán y Abirán, y que por qué era importante.
pues efectivamente, como dijo Naomi, él supone que Moshe quiere tomarse para él todo el cargo, y además de esto, como si no le bastara tomarse el cargo para él de dirigir a todo el pueblo, quiere poner a su compinche, ¿no? A su hermano. Y es que por ahí es donde empieza el problema, porque si uno lee la Torá, él no está yendo en contra del liderazgo directamente de Moshe. O sea, él no se quería cargar encima de dirigir el pueblo. A lo que él le duele es que en este momento se esté escogiendo a los Kohanim, a los sacerdotes. A él le duele dos cosas que lo vamos a desarrollar en la clase, pero una de esas es que ahora van a escoger al cargo en el cargo de los Kohanim y no lo tienen en cuenta a él. O sea, él no está luchando contra la posición de Moshe, él no quería esa posición. Pero dice aquí, en el verso más adelante, dice, todos eran santos. Ese fue el argumento que él dijo. Demasiado ya para usted, aquí toda la asamblea es santa, refiriéndose a que ellos habían escuchado también la Torá en el Sinaí, donde Hashem le decía, todos ustedes son mi pueblo, mis ministros, un pueblo de ¿qué? De Kohanim, un pueblo Kadosh. Entonces esto se refería a que ellos habían escuchado la palabra misma de Hashem, y que Hashem, el omnipotente, le estaba diciendo, todos son santos. No es que Hashem nos dijo que éramos santos, imagínense en eso. Y uno dice, sí, tiene razón, yo también escuché que él dijo que eran todos santos, tiene razón. Entonces, ¿por qué ustedes se exaltan? Dirigiéndose a Moshe y a Korah, dijo, sin tomarse para ti rango de rey sobre Israel, por lo menos no debiste adjudicar la Keuná, el sacerdocio, a tu hermano. Ahí es donde empieza el problema. Cuando Korah empieza a acusar a Moshe y Aarón, demasiado es para ustedes, les implica, aquí dice Rashi, que había adjudicado más grandeza de la que ellos se ameritaban, y no quería decir que Korah también custodiara el derecho de Moshe, como les estaba diciendo, no estaban en contra de usurpar el puesto de Moshe. Lo que quería decir era que, puesto que Moshe ya había asumido la autoridad máxima para representar al pueblo, no debía adjudicar el segundo cargo de grandeza a su hermano Aarón, sino ¿a quién? La rosca, sí, claro, suficiente, ya estamos hasta aquí esta familia, y ahora nos va a meter al hermano. Lo que no sabía es que esta elección, ¿de dónde venía? De los Shammai, directamente. Y no solamente en este evento, eso venía desde el becerro de oro, cuando todos pecaron, porque acuérdense, los que iban a hacer el servicio de los Kohanim eran ¿quiénes? Los primogénitos. Ahora estoy relacionando la tribu de Rubén. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Rubén. Entonces ellos pelean su sangre y su posición. Entonces Datán y Abirán y On, pues nosotros somos de Rubén, nosotros tenemos el derecho legal como primogénitos. Pero se les olvidó el evento del becerro de oro, donde Hashem mismo es quien aparta a los primogénitos y escoge a la tribu de Leví, porque según nos cuenta, los únicos que no participaron en eso fue la tribu de Leví. Entonces a partir de ese momento, esto no viene aquí en la parashá, no sé por qué Korah nos recuerda esa parte. Entonces imagínense que la grandeza del segundo cargo pues lo toma Aarón, pero no por mano de Aarón, sino porque Hashem mismo es el que pone, y lo vemos más adelante en la parashá, como él dice, mañana sabrán, y como todo lo que pasa, que no me voy a adelantar. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Aquí vemos el corazón de Moshe. Si alguna vez tú tienes la oportunidad de ni siquiera pensar de llevar a un pueblo, pero de liderar algo, y que se levanten contra ti, duele mucho. Pero miren la actitud de Moshe. La actitud de Moshe fue que cayó sobre su rostro. Dice, Moshe escuchó y cayó sobre su rostro. Moshe escuchó, y hoy estábamos haciendo la clase de parashá con los niños, y hacíamos la obra de teatro, y pensaba en eso, cómo el chisme no se puede detener. El chisme empieza, pero llega a de donde salió, y llega a quien le están haciendo daño, llega.
Y aquí vemos esto. Estaban 250 por allá hablando. Y le llegó a Moshe. Y cuando Moshe escucha eso, dice que se postró sobre su rostro. Y aquí dice que él empieza a... le causa una disensión generada por Korach, ya que Moshe tuvo conciencia de este incidente. Era la cuarta ofensa que el pueblo cometía contra Hashem. Cuando él cae dice, uff. Y aquí ponen un ejemplo, que es como cuando tú tienes un amigo y ese amigo le falla al papá la primera vez. Y entonces tú, porque amas tanto a tu amigo, vas e intercedes por tu amigo. La primera vez, y el papá lo perdona. La segunda vez, vas e intercedes por tu amigo y el papá lo perdona. ¿Sí? Pero esta era la cuarta ofensa. Y dice que es comparable al hijo del rey que ofendió repetidas veces a su padre. Y un amigo suyo intercede por él ante el rey la primera, la segunda y la tercera vez. Pero cuando lo ofendió una cuarta vez, las manos del amigo se decayeron. ¿Cómo puede ser esto? Entonces Moshe está, ¿cómo puede ser esto? Otra vez, como se postra ante Hashem y dice que él se acuerda de que ya esta era la cuarta vez. Y se dijo, ¿hasta cuándo podré inoportunar al rey? Quizás él ya no acepte a mí las disculpas que pida por su hijo, en el ejemplo de un rey, ¿no? Entonces Moshe dice, la ira de Hashem va a reventar. Y ustedes ven en esta parashá, si la leyeron, que a pesar de, tuvo que salir a hacer un sacrificio rapidísimo Aarón, porque la ira de Hashem no solamente los mató a estos 250 y a este personaje con sus aliados y su familia, que es otra cosa que la Torá en esta parashá nos muestra, cómo la maldad, cómo la lashon hará, cómo lo que sale de nuestra boca, debemos ser tan cuidadosos porque puede afectar a uno de los más inocentes de la casa. Sí. Porque si ustedes leyeron la parashá, ¿saben cómo termina Korach? Entonces él dice, ok, mañana. En la mañana Hashem mismo dará a conocer. Esto quería decir, ahora es un momento de embriaguez. Y me gustó esa traducción porque aquí no habla literalmente de que estaban borrachos de vino, sino de la confusión mental. Y dice que en hebreo esa situación, cuando la persona se enoja, es momento de estar embriagada, no hagan nada, no hable. Entonces dice que eso es una expresión que se usa de modo semejante a los borrachos, cuando se ofusca. También se utiliza la expresión embriagarse en un sentido figurado para designar el estado mental en que estaba el pueblo. Todos estaban alterados. Lo hemos sentido, ¿no? Que una persona, estás en un grupo aquí o en cualquier reunión y alguien se levanta y hace un comentario un poco molesto y toda la asamblea se molesta, hay una cosa ahí. Entonces lo que quería hacer Moshe es que ellos ni se atrevieran a presentarse en esa actitud delante del Hakadosh Baruj Hu, porque ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a provocar la ira de ellos de una vez sobre ellos. Entonces cuando él dice mañana, y vuelvo al tema, la nobleza de Moshe. Wow, por favor, de verdad, un líder ya de nuestras generaciones, no sé, como cualquiera de nosotras, pudiéramos decir que va y ya, si yo veo que ya los voy a destruir, pues ya, preséntense en delante, pero Moshe no. Moshe dice mañana. Sí, a ver si mañana se arrepiente. Aquí dice el comentario que por quizás se van a retractar y no van a provocar la ira de Hashem. Entonces dice, ok, mañana lo sabremos. En la mañana Hashem dará a conocer quién es el suyo para desempeñar el servicio de los Levín. Entonces aquí es donde empiezo ahora a hablar de 2 puntos que estaban aquí en discusión. 2 puntos que provocaron esa molestia en el corazón de Korach. Dice que mañana ustedes sabrán quién va a desempeñar el servicio y quién es el consagrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno tenía que ver con la tribu. ¿Por qué esta tribu y no esta? ¿Por qué la tribu de Leví y no la de Rubén cuando son los primogénitos?
¿Y por qué el hermano de Moshe y no quiso decir no yo, pero él estaba liderando eso para que él fuera el escogido, ¿no? En términos personales, la rebelión de Korach se originó de la envidia. Toda Rabá, Naomi, por la enseñanza que nos enviaste al grupo. Yo espero que estén escuchando esos audios tan buenos. Son cortitos y son muy buenos. Y uno de ellos hablaba de la envidia, justo con la parashá. Justo Hashem diciéndonos: guárdate de la envidia. ¿Es eso? Sí. Es un juicio para la persona, sea un instrumento de juicio, y es un juicio para las personas, sea un instrumento de malas noticias. Tú y yo tenemos que aprender a decir las cosas de una forma que no estemos dando juicio y que por nuestras palabras o nuestras actitudes una persona dañe Shabbat o una persona no quiera estudiar Torah. O decretándole a otras cosas feas. Tener mucho cuidado como hablamos. Sí. ¿Sí? Muy porque prudente y de decirle cosas a los demás. Shalom, bienvenida. Entonces aquí se están desarrollando muchas cosas que si usted está conectada, que Hashem nos ayude a entender todo el contexto de la parashá. Porque por un lado está la actitud de Moshe y cómo Moshe reaccionó ante las cosas. Él se postra ante Hashem y no diciendo pero pobre de mí, sino pobre de este pueblo, la ira le va a caer. Y es tanto que los quiere detener y dice mañana. Según el comentario de Reshi, es porque él realmente quería que la ira de Hashem no cayera sobre ellos. Pero por otro lado, vemos los sentimientos que se albergan. Y yo no sé si ustedes pueden identificarse alguna vez en su vida con ese sentimiento de Korach. Y no ver a Korach como una cosa ya. Ver a Korach como una cosa que ha tocado tu corazón y mi corazón muchas veces. Con envidia, con crítica, con el deseo de que, pero yo también lo puedo hacer, pero ¿por qué no me ponen a mí en el trabajo, en la comunidad, en su casa? Si usted tiene hermanos y son muchos hermanos, el celo entre los hermanos, ¿sí? ¿Por qué lo reconocen a él y no a mí? Es un sentimiento que cualquiera de nosotras nos ha llegado. ¿Y a dónde llevó este pecado, esta transgresión a Korach? Dice que esta envidia que él sintió, él pensaba que era algo injusto lo que estaba pasando. Él empieza a poner la razón y a decir, ay no, pero Rubén debería estar porque Rubén son los primogénitos y por qué preciso escogieron. Bueno, él piensa que algo injusto está pasando, que de no haber recibido la posesión del liderazgo que él consideraba que le correspondía. Esto lo condujo a objetar el nombramiento de Aarón como el cohen mayor. Ahí fue donde explotó. De pronto él ya estaba molesto con cosas de Moshe, con llamadas de atención o con el liderazgo, porque una persona decide y no a todos al 100% les va a agradar. No puede tener contento a todo. No se puede, solamente, bueno, somos... Pero la laguna de pensar de que si así pasa es porque... Exacto, esa es la diferencia. Por eso, Que nos falta a todas. a todos porque vos Subir. dices que es más fácil alegrarse con el que le va mal. Ay, pobrecito. Pero alegrarse al que le va bien, que uno siente envidia. Y es cierto, esos malos rasgos todavía... Están desde niños. Miren, Porque tenemos una actividad. O ve que tiene algo mejor y siente la envidia. La de siente. lo que no tiene. Y la parashá de hoy es contra eso, queridas. Contra eso que se han idado desde chiquitos. Uno ve en los niños, uno, ¡bravo! Ganó. Y les cuesta aplaudirle al otro. Les cuesta celebrar el triunfo del otro. Y son niños de 4 años de edad. Les cuesta alegrarse porque al otro le fue bien, porque el otro se ganó una carita feliz. Les cuesta y tienen 4 años de edad. Entonces esto, yo no quiero que veamos a este personaje en la parashá como un monstruo allá, sino que como un sentimiento que se ha albergado en el corazón de muchas acá, y que hoy en día, hoy en este mismo momento estaremos luchando contra eso. Si tiene ropa, si este compró libros, si este viene carro, si este no viene acá, si este tiene esta parashá, si él tiene esta conversión, si el otro no tiene esta conversión, todo se genera una envidia. Y porque Hashem nos tiene que mostrar de frente, es que es un juicio muy grande lo que le pasó a él. Esto es de película, lo que le pasó a él es de película. Y como hoy no vemos que la tierra los trague cada vez que somos envidiosas.
Pensamos que no, que el juicio no, pero juicio, Hasbe Shalom. Tener eso en nuestra vida, en nuestros corazones. No, entonces que Aarón está al mismo nivel que todos. Entonces, ¿que por qué a ese le daba un cargo tan alto? Así es. O sea que entienden lo que explotó o lo que prendió la llama de la envidia en el corazón de Korach. No fue directamente contra la posición de Moshe, sino cuando ya escogen a Aarón como cogen. El hermano, preciso. ¿Me entienden? Y aquí viene esto, dice: esto condujo a objetar el nombramiento de Aarón como un cohen mayor, cargo que él deseaba para sí. Ahora bien, a fin de ganarse adeptos en su causa, se vio precisado a recurrir al apoyo de la tribu de Rubén. Y pilas, aquí otra cosa ahí que nos muestra la para allá. Yo diría escondida, pero a la vez no tan escondida. ¿Qué hace una persona cuando se molesta con otra? Cuando no tiene temor de los shamaim y se pone a hacer la shonjara, ¿a quién busca? ¿Cómo es? ¿Adeptos? Adeptos. Es que me hizo tal cosa, no, es que me gritó, es que me volteó los ojos, es que busca adeptos. Korach lo que hizo inmediatamente, en lugar de revisarse adentro y darse y decir qué es lo que está pasando, por qué estoy anidando, por qué está cogiendo fuerza este sentimiento, esto tan terrible, Korach lo que hace es buscar aliados para alimentar, para justificar su transgresión. ¿Y por qué buscó a la tribu de Rubén? Lo expliqué al principio. Porque Rubén venía del primer hijo de Jacob por la primogenitura. Esto había sido el primogénito de los 12 hijos de Jacob. A Rubén y a sus descendientes se les adjudicaba una condición y una responsabilidad especial por haber sido los primogénitos, como se indica en Shemot 13:2. Conságrame a todo primogénito, todo el que abra matriz de los hijos de Israel, mío es. Eso fue una declaración en Shemot 13:12. Pero él no tuvo en cuenta que el mismo Jacob les quitó la primogenitura a él. Sí, o sea, y no tuvo en cuenta que el mismo Hashem quitó el cargo cuando el becerro de oro, que era lo que estaba explicando. Pero aún desde antes, porque Jacob no le dio la bendición a él, se la dio cuando... Sí, por eso es que cuando uno está cegado, la persona está cegada de la envidia, o sea, uno diría, oiga, ya la tiene perdida, o sea, tú pudiste analizar eso así, pero él no pudo analizar eso así, lo que estaba haciendo era buscar adeptos, buscar personas para fortalecer su sentimiento. No tenía razón, en ese momento está diciendo, oiga, pero si se sientan a ver, Hashem ya los sacó, el mismo Jacob ya los había sacado, ¿por qué me voy a unir con ellos? No, ¿cierto? Por lo menos hubiese sido sincero y decir, es que yo quiero ese lugar para mí. Bueno, dice aquí que consagra todo primogénito, eso sí está escrito en Shemot 13:2, esa era, digamos que la idea original, pero ¿qué pasó? Ellos iban a hacer todo el servicio divino, sin embargo, ¿a consecuencia de qué? Del becerro de oro, Egel HaSahab, Hashem los despojó de esta prerrogativa y la adjudicó a la tribu de Leví. Toma los Levín en lugar de todos los primogénitos de Israel. Eso fue lo que Hashem dice en el verso 3 de 45 toma a los Levín y los Levín serán míos. Yo soy Hashem. En consecuencia de esto, la tribu de Rubén, ¿qué? Pues albergaba un sentimiento ¿contra quién? Contra Moshe. Volvemos al punto que Naomi está tratando. Tenemos que llegar a un momento en Emuná donde todo lo que pasa no es contra ella, no es contra la que me está diciendo, no es contra el que me está diciendo, es contra quién. Cuando nos quejamos es contra Hashem mismo, porque no me está gustando lo que le está haciendo en mi vida. De verdad, y eso es algo donde todas tenemos que trabajar. Sí, de nuestra parte, y vuelvo al ejemplo de las damas, nuestra parte tenemos que ver cómo hablamos y cómo no ser una vara de juicio. Eso es claro. Para que por medio de ti, por medio de mí, Hasbe Shalom, no venga el juicio a otra persona. Pero miren, Rubén albergaba resentimientos, dice la traducción en Rashi, que él albergaba resentimientos contra Moshe, pero no se dan cuenta que realmente fue el mismo Hashem quien escoge a los levitas, ¿ok? Ay, ok, Baruch Hashem por eso. Entonces,
Porque pensaban que Moshe iba a favorecer a la tribu de Leví porque era su tribu. En suma, la rebelión de Cora y sus secuaces se centran dos quejas, que es lo que quiero centrarme en esta noche. Una contra el hecho de que Aarón fuera el Cohen. Ya vimos evidentemente, dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Ya usted que tiene la posición más alta, ahora el segundo al mando también es de su familia, no. Y la otra era el hecho de que la tribu de Leví hubiera sido escogida para el servicio en vez de la tribu de Rubén. Es lo que hace la envidia, cegar. Habían razones que si se pone a hablar con Moshe le hubiera explicado, pero él se pone ciego. ¿Qué pasa cuando las personas se llenan de ira, de envidia? ¿Qué pasa cuando tú estás en una discusión familiar o en una discusión con tu esposo Hasbe Shalom, que ya tenemos que estar trabajando mucho en eso? Pero cuando hay un sentimiento de ira, uno no razona. Se dicen las cosas y lo único verdadero es lo que yo estoy diciendo y así es. Y la otra persona, pero es que no, pero si hay un conflicto es porque la otra persona también tiene otra forma de ver. ¿Y por qué en el momento tú y yo no entendemos? Puede ser que él tenga razón. No. Así es aquí, él no se detiene a ver ni a estudiar lo que estaba haciendo. Simplemente quería justificar su conducta. Entonces Moshe comprendió claramente esto, y por esto su respuesta a ellos también se centró en dos aspectos. Cuando les dijo, ya se los leí, en la mañana el Eterno dará a conocer a quién es el suyo y quién es el consagrado. Por su parte, la frase ¿y quién es el consagrado? Especialmente se refiere a los Kohanim, ya que ellos son los únicos en la escritura que se refieren como consagrados. Y Aarón fue separado a fin de consagrarlo como santísimo, tanto él como sus descendientes. Entonces por eso es que Moshe le responde así, en su sabiduría él tomó ya, entendió qué es lo que quiere decir y le contestó diciendo eso, mañana sabrán esas dos cosas, ¿sí? Va a conocer quién es el suyo y quién es el consagrado. Luego Moshe les dice que tomen para ellos incensarios, y hay algo muy lindo también, y no solamente Koraj, sino sus amigos y sus 250 secuaces toman incensarios. ¿Y por qué dice que Moshe les dice que tomen incensarios? Y habla como muchas naciones tenían la forma de adorar a sus dioses con incienso, y era una forma de recordar también el juicio que cayó especialmente sobre los hijos de Aarón. ¿Recuerdan la historia? Nadab y Abiú, que ellos fueron incinerados a través de ofrecer incienso, y de eso hay mucho que decir también. Entonces la cuestión es que él les dice que prendan incienso. ¿Y qué pasa al final con eso? Corag y toda la asamblea pusieron incienso, pusieron fuego dentro de ellos, y sobre ellos colocaron sahumerio. Y sucederá que el hombre que Hashem escoja, ese es el consagrado. Y luego dice, demasiado grave es para ustedes, hijo de Leví. Era como decirles algo muy serio en lo que se metieron. ¿Sí? O sea, les dice, pongan incienso, porque este incienso dice que lo ofrecieron a Hashem. Estamos hablando que eran líderes del pueblo, o sea, no eran ningunos paganos, eran líderes del pueblo. Ellos ofrecieron el incienso a Hashem, y luego les dice, demasiado grave, es algo muy grave lo que ustedes han hecho. Era como decirles, es algo muy serio. La acusación proferida por Korach significa, antes, demasiado es para ustedes, en el sentido de que Moshe y Aarón habían acaparado demasiada autoridad entre ambos. Sin embargo, en este caso, cuando Moshe les dice demasiado grave, eso es lo que ustedes están haciendo, es la misma frase que sale de la boca, pero ahora no de Korach, sino de la boca de Moshe. Pero no significa lo mismo, pues que aquí Moshe acusa a Korach y a sus secuaces de oponerse contra Hashem. Y en tal caso no tendrá sentido decir que han tomado demasiado para ellos. Por tanto, aquí implica que aquello que Moshe les había dicho era muy grave, y en consecuencia debían ponderarlo muy seriamente. Es decir, que ellos actuaron sin tomar consideración del peligro
que venía sobre sus vidas. ¿Me hago entender? Lo que primero ellos dijeron, demasiado has tomado para ustedes. Ahora él dice, demasiado grave es para ustedes. Moshe les devuelve esas palabras, pero con otro sentido. ¿Por qué no se detuvieron a pensar? Eso no sé, es como, yo no puedo imaginar un ejemplo donde ya la embarramos, donde ya dice la otra persona, uy, o de pronto con una persona va a ir a la corte, ¿no? Y que por ira, viene a mi mente, mata a una persona a otra por ira. Es demasiado grave, es lo que has hecho. ¿Cómo es que caíste ahí? ¿Cómo es que pudiste llegar a eso? Las consecuencias que te esperan son graves y la persona siente, no, ya, me voy a la cárcel, se va a la cárcel. Y el miedo, el temor que debe venir sobre ese ser humano. Aquí ya no había vuelta de hoja, ya se había citado nada más, nada menos que a Hashem al ponerle el incienso, llamando su atención. Y entonces vemos lo que pasa. La Torá nos dice aquí, ¿cuántas veces? No es ver a Koraj allá, es verlo aquí cerca. ¿Cuántas veces nos lo levantamos contra otros con una mirada? Envidiamos la posición de otros, envidiamos. O no estamos de acuerdo, o no estamos conformes. Y no nos damos cuenta que precisamente Hashem es el que pone las cosas. Es el quien hace. Todo detrás de eso, aunque no lo nombra, es una prueba de emuná. Entender que Él es el que quita y pone reyes, entender el quien mueve las cosas. Es una prueba de emuná. Y dice Naomi, me da, ¿qué fue la expresión? ¿Susto? Miedo está para allá, porque vemos que la envidia llevó a este hombre a aliarse con otros y que otros le creyeran y también reciba el juicio. Eso y que a veces dice, no me recuerdo la fuente, pero dice que cuando veas a alguien con dinero, porque tiene más que tú, piensa que algo hizo para merecer. Que si lo tienes porque hace así. Claro, y en el jardín de la fe también enseña que una persona que tiene más dinero tenemos que compadecernos más de esa persona. Porque es más difícil ser rico que ser pobre. Por la distribución de los recursos, por la destinación que le da los recursos. Porque de todas formas un rico es demasiado orgulloso para buscar a Hashem. En cambio el pobre en la escasez tiene que rogar y buscarlo y lo encuentra. El rico piensa que todo depende de él y se aleja, se aleja y se aleja. Y solo hasta que Hashem toca su bolsillo, su salud o lo que sea, lo acerca. Entonces dice que el jardín de la Muna habla de esas dos comparaciones, la prueba del rico y la prueba del pobre, y presenta la prueba del rico como una cosa más difícil de llevar. Bueno, el hombre entonces, ¿qué pasó aquí? Se presenta delante, llega el momento crucial. Moshe estaba muy resentido. Hay una parte ahí en la Torá, en el verso 15, dice que Moshe se resintió mucho, ¿sí? Y dijo a Hashem, no atiendas a esa ofrenda. Yo nunca tomé incluso el asno de ninguno de ellos. Y él empieza a excusarse delante de Hashem, no les he hecho mal a ninguno de ellos. Moshe dijo a Koraj, tú y toda tu asamblea presentes en mañana delante de Hashem, tú y ellos, y Aarón, que cada hombre tome su incensario y ponga sahumerio en ellos y acérquelo delante de Hashem, cada hombre con su incensario, 250 incensarios, y tú y Aarón. Que él estaba dolido porque esa expresión también era, ya nos has quitado mucho. Y él dice, yo no les he quitado a ustedes nada. Y hay un comentario aquí, dice que si él hubiera tenido que tomar un asno para montar a su esposa, posteriormente lo hubiera tomado y lo hubiera pagado. Y le hubiera dado el precio del asno. ¿Sí? Como diciendo, es que ni un asno les tomé prestado para que me vengan a decir que yo les he robado, que yo he cogido de ustedes. Entonces, cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego, colocaron sahumerio en ellos, se pararon a la entrada de la tienda, y así Moshe y Aarón y Koraj congregó con ellos toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión.
y la gloria de Hashem se manifestó a la asamblea. Dice que Korach reunió a todo el pueblo a la entrada con el efectivo de que todos presenciaran a quién iba a escoger Hashem. Él estaba seguro que estaba peleando por una causa justa. Él pensaba que la actitud de Moshe había sido injusta, que no se había dado cuenta de ciertos detalles, de 2 detalles que él sí se dio cuenta. Y dice que él iba por las carpas, reunía a la gente en contra con la intención de que se apartaran de Moshe y atacando a Moshe. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que él dijo que éramos un pueblo santo y Kadosh? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y el otro, sí, yo me acuerdo, sí. Y empezaba así a hacer que el pueblo se rebelara, ¿sí? Se rebelara. Entonces Hashem habló a Moshe y a Aarón para decirles: sepárense del medio de la asamblea. Ustedes 2 se separan. Hay momentos aquí que la Torah muestra a Hashem bravo, de verdad, que quiere ya destruir. Sí, en varias ocasiones cuando uno lee el evento de Moshe siempre suplicante, siempre, pero de verdad, aquí hay eventos y lo vemos al final como él dice: no, ¿cómo así? Acaban de ver la destrucción y miren lo que pasa. Una cosa tenaz. Los consumiré en un instante, dice Hashem. Córrese Aarón y Moshe, yo los acabo, en mis palabras, los voy a consumir. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Hashem, Elohim, de todos los espíritus, de toda carne, un hombre peca y tú te vas a encolerizar contra toda la asamblea. Otra vez Moshe justificándolo, ¿no? Habla a la asamblea para decir: retírense de alrededor de la morada de Korach, de Datán y Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y detrás de él fueron los ancianos de Israel, y habló a toda la asamblea para decir: por favor, miren cómo habla este líder. Por favor, apártense de la proximidad de estos hombres malvados. Por favor, no toquen sus pertenencias. Por favor, apártense. Moshe, este pueblo que está con ese grupo y todavía va y los salva y les dice: por favor, apártense. Precisamente por eso era Moshe. No, es que es una cosa impresionante. Ellos se retiraron de la cercanía de las moradas, le obedecieron, pero cuando Korach, Datán y Abiram ven esto, dice literalmente que se salieron y se plantaron. Dice que se plantaron desafiantes. Estaba Moshe y Aarón y ellos, y al ver que los otros les hicieron caso, cogieron una actitud desafiante. Y miren esto, a mí me llama porque la atención aquí hace de plantarse desafiante y dice que es una posición erguida. ¿Cuántas de nosotras no hemos caído en eso? Que nos enojamos o queremos hacer valer nuestra posición, nuestros derechos. ¿Y qué es lo primero que cambia? La posición. ¿Sí o no? Delante del marido, delante de los hijos, del jefe. Y tenemos posición de Korach. Ahora sí, dígame qué. Posición de Korach. Posición de Datán. Posición de Abiram. Y dice aquí, no me estoy exagerando, chicas. Dice aquí, salieron plantándose desafiados en posición erguida y desafiante para ultrajar y para injuriar a Moshe. Adoptaron una actitud perversa al comprobar que la gente le hacía caso a Moshe y que se alejaba de la cercanía de ellos. Esta era una actitud desafiante. En términos generales, la raíz, escrita en hebreo, meramente indica el acto de pararse inmóvil y de plantarse en un lugar. Por lo mismo, no necesariamente implicaba una actitud solo de injuria. Sin embargo, esta era una frase, es problemática, habla ahí. En efecto, cuando una persona sale caminando de un lugar, es obvio que lo hace en posición erguida. O sea, no está diciendo solamente que se pararon porque estaban de pie y era una posición erguida. No sentado ni postrado. Por consiguiente, pareciera redundante decir que salieron firmemente plantados, a menos que se entendiera que firmemente plantados no era como una mera descripción física de su posición, sino como una descripción moral, de su posición moral frente a Moshe. ¿Entendieron esa parte? Que el hebreo está hablando que no es solamente que fue una posición parada, sino que hace
y firmemente plantados, y salieron firmemente plantados. Esa expresión hace un énfasis de que no era una posición física solamente, sino moral, la actitud. Y ahí nos vemos reflejadas todas. El orgullo. Todas. Y en esta parashá tenemos que rogarle a Hashem, rogarle que nos ayude a no tener una posición de Korach, a no dejar que esos sentimientos crezcan en nosotras y nos lleven a la destrucción, no solamente nuestra, sino la de la familia. Rogar a Hashem que no tengamos una posición moral tan baja que queramos injuriar a otros o que queramos ultrajar a otros. Dice que ellos salieron así, desafiantes a sus tiendas, pero la Torah dice que sus esposos y sus hijos también. Y aquí es donde yo termino para allá, porque ahí hay cosas más lindas que decir, pero ya llego al punto de las mujeres. Una mujer puede exaltar a su marido o puede aplastarlo, ¿cierto? O puede destruirlo. Y entonces la Torah dice, y Datán y Abirán salieron plantándose desafiantes a la entrada de sus tiendas, así como sus esposas y sus hijos. Y luego dice, y sus infantes. ¿Contra mi esposo? Una actitud de una mujer así, desafiante delante de Hashem. En lugar de rogar y pedir, dale sabiduría y que se arrepienta para que no venga la destrucción sobre él, sobre la mujer y sobre sus infantes. Intervenir en la disputa. Como cuando se van en el carro y se cierran, ¿no? En lugar de decir tranquilo. Claro. No te pongas a pelear. Tranquilo, sí. Eso suele suceder. Respira. Sí, dígala, papá. Claro, tan atrevido, me cerró, sí, tienes razón. Así es. Así como sus mujeres y sus hijos y sus infantes. Ven a ver qué tan grave es la disputa, chicas. Y les digo, ya estoy terminando esto porque empiezo a tocar a nosotras, lo que nos compete esta parashá. Como si todo lo que no hubiéramos dicho no nos compete. Claro que nos compete, pero aquí habla específicamente de la actitud que asumieron unas mujeres. Y nosotras como mujeres y casadas tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta. Dice aquí, ven a ver qué tan grave es la disputa. Pues en general, la Corte de Justicia, el Beidín terrenal, no castiga a un transgresor por cualquier otro pecado, sino hasta que se presente 2 pelos en su región pública. ¿Me hago entender? O sea, hasta que llegue a la pubertad. Un pequeño que no sabe discernir entre su mano derecha y su izquierda no va a recibir el juicio por algo que hizo. Eso es un tribunal terrenal, ¿cierto? Entonces dice aquí, y por su parte la Corte de Justicia Celestial, es decir, el juicio divino, el que aplica el juicio a los seres humanos, solo le castiga hasta la edad de 20 años. Pero en este caso, la disensión, por esta disputa, por la división que ellos estaban creando, perecieron incluso los lactantes. La Torah dice que la tierra se los tragó a ellos y a sus casas, ellos y todos los que poseían, aunque explícitamente no dicen que los niños pequeños también fueron engullidos por la tierra. Esas 2 frases lo incluyen. Rashi no quiere decir que el pecado de la disputa divisoria o disensión es tan grave que incluso los niños pequeños perecen aun cuando no tengan la culpa. Aquí el verso no habla de cómo perecieron los niños, sino de que ellos, junto con las mujeres, salieron con Datán y Abirán. El verso implica pues que no solo los varones adultos salieron en actitud desafiante, vuelvo y tomo el tema, sino incluso sus mujeres y hasta sus pequeños. Todos contaminados, ¿no? Lo que Rashi quiere enfatizar aquí es que la actitud que en los seres humanos provoca las disputas y las divisiones en el seno de una comunidad es tan fuerte que podría arrastrar consigo incluso a quienes,
a los más pequeños, a los originales, a los que no tienen nada que ver. Shalom. Provocando que ellos también compartan este sentimiento y en consecuencia sean castigados por Hashem, incluso desde edad muy temprana. Tratándose de otros delitos, sin embargo, tanto los tribunales terrenos como el celestial no consideran que haya que castigarlos desde temprana edad. Aquí hay una cosa muy interesante y es que cuando usted habla mal delante de sus hijos de alguien, contamina el corazón de su hijo. Inmediatamente. Porque un niño es inocente, ¿no? O sea, puede que los adultos estén por el pero un niño es inocente. O sea, tendría que haber escuchado mucho para poder pararse en esa posición. Claro, seguramente se sentaban a hablar. Y llega el hombre a hablarle a la esposa y la mujer no lo frena, sino que, ¡ay, tienes toda la razón! Uy, qué malo es ese Moshe, qué malo es ese Aarón. Y los pequeños escuchando. Entonces, es como lo que está pasando ahora en Israel. Uno ve videos de árabes haciendo en su jardín de preescolar, videos y obras de teatro donde ellos están vestidos como soldados árabes matando a judíos que están así rezando, y la burla son los disfrazados de niños judíos. En una esquina están los tres niños que son como cuando uno juega a las policías y ladrones, los malos, y en la otra entran los protagonistas a matar a los judíos que están allá rezando. Y ese odio desde pequeñitos se les va sembrando en el corazón de los infantes y crecen odiando. Esto fue lo que la parashá nos enseñó sobre las mujeres de Datán y Abirán. Pero al principio de esa parashá yo les nombré ¿a quién? A On. ¿Dónde está On? ¿Por qué On no está aquí si fue nombrado al principio de la parashá? ¿Cuál es la diferencia entre él y Natán y Abirán? Digan, la mujer. La mujer. Entonces, para cerrar con la representación femenina de esta parashá, acabo de hablar de las mujeres, de estos hombres, pero hay una que se destaca. Y es la esposa de On. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Ella, cuando su esposo empezó a hablarle que se iba a rebelar contra Moshe, ella tuvo una actitud diferente, y nos cuenta el Midrash así. El día de la inauguración del Mishkan, Korach volvió a la casa y su esposa no le reconoció. Y contó a su mujer que Moshe ordenó a todos les debía afeitarse los pelos de todo el cuerpo, porque era el primer día del servicio en el Mishkan y había que purificarse por completo. En ese momento empezó su mujer a convencerle de que se le revelara, que cómo es esto posible, ¿sí? Tanto así que incluso logró conseguir, ¿cuántos hombres? Como ya lo estudiamos, 250 hombres que se rebelaron junto con él. Uno de esos tres líderes que nombramos era On ben Pelek, quien también se dejó influenciar por su esposa. Escuchen, pero hay una diferencia entre la esposa de On y la esposa de Korach. La esposa de On lo influenciaba para bien, para que se alejara de las discusiones, de los chismes, de las disputas, y que no se rebelara contra Moshe, diciendo, ¿qué diferencia hay si el Moshe es el líder es Moshe o el líder es Korach? ¿Así qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú por qué vas a pelear ahí? ¿Ok? ¿En qué te afecta? Lo principal es servir a Hashem. On ben Pelek, al escuchar las palabras de su esposa, le dijo, ay, pero ¿qué puedo hacer? Van a venir porque mañana tengo que presentarme con los otros hombres. ¿Qué puedo hacer para ir en contra de esa rebelión? Mujer, yo ya no puedo hacer nada, ya me metí en esto. Ya, claro, él se sentía comprometido ya con todo lo que había pasado. Y la esposa dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Y le empezó a dar vinito. Y le empezó a emborrachar, a darle vinito. Tranquilo, no te preocupes. ¿Y por qué? Porque recuerden que, ¿qué fue lo que dijo Moshe? Mañana sabrán.
O sea, él no tenía mucho tiempo, ¿no? Y entonces cuenta la historia que lo emborrachó y lo llevó a dormir. ¿Ok? Y cuando lo durmió, en ese momento vinieron todos sus secuaces y Cora y los hombres a llamar, vamos, que hay que reunirnos para la asamblea. Hoy se va a saber quién es quién. Y entonces dice que cuando vinieron a buscarlo, empezó a peinarse el cabello en la entrada de su carpa. La esposa de On se puso en la carpa inmodesta. ¿Ustedes saben qué es eso? Una mujer casada que se quite y aparte que venga sin esto y que se esté peinando en la tienda. ¿Ustedes saben qué es eso? Pues imagínense, es un efecto tan fuerte que a uno de esos malvados los movió. Escuchen lo que pasó. Ella emborrachó a su marido y lo dejó allá acostadito, ¿no? Porque él ya no podía salirse de eso, pero ella lo ayudó. Entonces empezó a peinar el cabello en la entrada de la carpa para que la vieran, y aprovechando de que este acto no era recatado para la mujer, ante esos hombres que respetaban el recato, les dijo que se fueran porque su esposo no se encontraba bien. Y así fue como se fueron y ellos se rebelaron y On se salvó por un acto de su mujer. Al final Cora, sus seguidores y todas las mujeres de ellos murieron. On, Ben, Peleg y su familia se salvaron. Sobre estas dos mujeres se dijo el rey Shlomo en un verso que dice en Proverbios, ¿recuerdan? La sabiduría de las mujeres construyen el hogar, pero la pecadora con sus manos la destruye. La mujer sabia Mishlek 14.1 es, o 12.1. En el Midrash Agadá se relata que en el momento en que empezó la tierra a abrirse para tragar a Cora y a sus seguidores, la tierra se puso a temblar debajo de la cama de On. Lo quería tragar porque hacía parte de esto y temblaba hasta que vino su esposa y empezó a rezar a Hashem para que por favor lo perdonara, ya que él había hecho teshuvá, que lo perdonara, que él se arrepentía de todo lo ocurrido y además había jurado que más nunca se rebelarían en su contra. Entonces fue cuando dejó de temblar la tierra, al mérito de una buena mujer. En ese momento le pidió a su esposo que fuera donde Moshe. Por favor, ve, pídele perdón a Moshe. La tierra estaba temblando, te iba a tragar, nos iba a tragar también a nosotros. Decía ella, ve, pídele, pero On se negó. On estaba tan apenado, tan arrepentido, ¿cierto? Le daba pena salir de su carpa por vergüenza delante de Moshe, por todo lo que había pasado, porque cómo me dejé influenciar así, tan ciego estaba. Y miren lo que hizo esta mujer. Ya lo emborrachó, ya se expuso a una cosa tan indigna para que dijeran estas mujeres sí, cualquier cosa. Rogó porque cuando empezó a temblar la tierra dijo, me lo van a tragar también a él. ¿Cuánto amo a este hombre? No quiero, ruego. Y cuando él dice, yo no puedo ir, miren lo que ella hizo. Se levantó muy temprano y se fue a rogarle a Moshe que lo perdonara. Moshe preguntó, ¿quién es esa mujer? Cuando le dijeron que era la esposa de On, Ben Pelet, se levantó y fue a la carpa a decirle a On que saliera de la carpa, ya que fue perdonado por Hashem, y entonces fue cuando salió On, Ben Pelet. Pero también el entendimiento de Moshe, ¿no? Es decir, si está vivo es porque Hashem le perdonó. Sí. Pero vuelve y dice esas palabras de Moshe. Mire, un hombre sabio cada cosa. ¿Quién es esa mujer? Diciéndonos, por el mérito de quién es ella, por el mérito de quién es esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Nosotras tenemos que rogarle a Hashem que nos ayude de verdad, de moral, de físico, de todo. Ser unas mujeres kadosh, unas sadiket. ¿Una sadiket? Bueno, mi hebreo no es muy bueno. Aquí vemos la suerte tan grande que tuvo On Ben Pelet de tener una mujer tan sabia que supo salvar a su marido del pecado, y no solo eso,
sino que rezó por él para salvarlo de la perdición. Incluso logró traer a Moshe mismo, al líder máximo supremo de Am Israel, a la puerta de su casa, para que honrara a su marido. Por otro lado, vemos a la esposa de Cora, que aconsejó mal a su esposo y le provocó bajar junto a ella hasta las profundidades de la tierra. Qué fuerza tan grande tiene la mujer. Para las solteras, que esto sea una ley en su vida. Ustedes pueden aplastar a sus maridos o enaltecerlos y engrandecerlos. Estamos hablando de la fuerza de la mujer. ¡Qué grandeza! Cuando Hashem iba a entregar la Torá, primero envió a Moshe Rabenu a preguntarle al pueblo si quería recibirla, empezando por las mujeres. Explica el Midrash Rabbah en Números 28:2 lo siguiente: el motivo que impulsó a Hashem a preguntar a las mujeres antes que a los hombres si querían recibir la Torá es que a causa de que Adán pecara fue no exigirle también a Java no comer del árbol del conocimiento. Por eso, en esta segunda oportunidad, Hashem mismo optó por preguntarle a la mujer primero. Si las mujeres no hubiesen querido aceptar la Torá, Hashem no se le había ofrecido a sus maridos, porque en una casa donde la mujer quiere Torá y el marido no, hay muchas posibilidades de que el marido se convenza. Pero en una casa donde el marido sí quiere Torá y la mujer no, es muy fácil para el hombre mantenerse solo con la responsabilidad de la misma, ya que la mujer tiene un poder de convencimiento muy fuerte. Por eso es que dicen en Am Israel: si tu esposa te dice lánzate por el balcón, rézale a Hashem que por lo menos te toque en un primer piso, porque es seguro que te lanzarás. Estamos hablando del poder de la mujer en una casa, en un hogar, la influencia tan fuerte en sus maridos y en sus hijos. Mujeres casadas muy sabias con lo que dicen de su boca, porque es una influencia tan grande que cuando usted se da cuenta, yo mejor no hubiera dicho eso. La Torá dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda en contra a él. Todos sabemos la traducción en español, ayuda idónea, pero que en una traducción en hebreo es frente a él, en contra a él. Aparentemente se contradice sobre esto. La Gemara respondió: si el hombre tuvo suerte, la mujer es su ayuda para acercarse a Hashem, para ser un hombre ejemplar, ser temeroso de él, ser correcto en la vida. Pero si no tuvo suerte, la mujer puede estar en su contra y no dejarlo servir a Hashem. Por eso, si tiene una mujer que le fastidia diciéndote: vete a rezar, corre a estudiar Torá, dice aquí: alégrese, porque recibiste un regalo muy especial de los cielos. Le dice al hombre. La Gemara nos habla de dos mujeres. Una de ellas era la esposa de Rabbi Akiva. Aquí hemos hablado de Rabbi Akiva, cómo esta mujer pudo ser tan fuerte y negar su riqueza y estar sola y criar a sus hijos por tantos años. Y la otra, la esposa de Rabbi Eliezer ben Araj. Veamos la diferencia entre las dos mujeres. Rachel, quien tomó como esposo a un pastor ignorante de la Torá, un hombre analfabeta que odiaba a los rabinos e incluso decía, antes de hacer teshuvá, que si veía a un rabino era capaz de morderlo con todas sus fuerzas. Hizo de él un gran sabio con 24,000 alumnos, uno de los rabinos más grandes de la Torá oral. Nos relata la Gemara que cuando Rabbi Akiva volvió a su ciudad con todos sus alumnos, salieron los de la ciudad a recibirlo. ¿Y qué hizo Rachel? También salió a recibir a su esposo. Y en la historia más larga dice que ella salió con sus harapos porque ella estaba pobre. Ella era pobre. No era pobre, pero se volvió pobre al casarse con él porque la desheredaron. Y dice que las vecinas se burlaban de ella y decía, ¿hasta cuándo vas a vivir como una viuda con marido? Y cuando supo que el rabino Akiva había llegado, le decían, cámbiate esos harapos, cámbiate esa ropa, llegó tu marido, ve a recibirlo. Y Rachel también salió a recibirlo y se posternó a sus pies. Y cuando los alumnos vieron a esa mujer, la quisieron apartar para el camino de rabino Akiva, pero él les dijo,
Lo que yo soy y lo que ustedes son, lo debemos a ella. Y hay una parte que cuando ella le dicen cámbiese sus harapos, dice que el hombre conoce a su bestia. Que el amo conoce a su bestia. Y el que iba a saber que aunque ella tuviera esos harapos, él sabía quién era ella. Y miren, lo que yo soy, dice Rabino Akiva, y lo que ustedes son, se lo deben a ella. Que nuestros hijos y nuestros maridos y nuestra comunidad tengan el mérito de tener unas mujeres adictivas, unas mujeres dadas a la Torah, unas mujeres que mandemos a rezar a nuestros esposos, que apoyemos a los hombres, que apoyemos a los jóvenes, que apoyemos, que hagamos de los hombres una influencia sobre ellos tan fuerte que ellos quieran estar estudiando y no perdiendo el tiempo. Guiémonos por estos buenos consejos que Hashem nos muestra hoy en esta parashá. Apartémonos de la envidia. Apartémonos de esos sentimientos. Cuando tú veas que empieza a crecer, arrepiéntete, ve rápido, busca la presencia de Hashem y dice: Hashem, guárdame de la envidia y guárdame de ir en contra del que tú pones, porque tenemos que activar la fe y saber que todo lo que nos pasa no proviene nada más que de Él, porque no existe nada más que Él. Amén. Después les cuento la de Rabbi Eliezer de Naraj. También es una historia muy linda. Baruch Hashem por las mujeres que construyen, y que Hashem se apiade de nosotras y que no seamos mujeres que destruyen, sino que seamos mujeres que construimos, no solamente nuestras casas, nuestra comunidad, nuestro grupo de damas, hablando siempre con sabiduría, construyendo, edificando. Amén. Todo acabó por venir. Muchas gracias, Baruch Hashem, por esta clase tan linda.